Amigos de ¿Qué pasa en Venezuela? Nos encontramos con Andrés Galeca, economista, profesor universitario, expresidente del CNE, hoy en el estado de Yaracuy, a propósito del reciente apoyo que ha recibido por parte del partido Movimiento por Venezuela. Andrés, bienvenido a Yaracuy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has recibido por acá? Placer estar con ustedes. Bueno, Yaracuy, una belleza, la ciudad, muy complacido de estar. El acto de hoy, como tú lo dijiste, fue un acto de apoyo a esta candidatura, que es una candidatura independiente por parte del Movimiento por Venezuela, el MPV. Un partido que está prácticamente en todo el país, que me ha acompañado a lo largo de casi más de un año en una gira nacional que he venido haciendo para hablar con todos los dirigentes políticos de todos los partidos de la oposición venezolana, gremiales, sindicales, a los niveles regionales, municipales y locales, en una cruzada en defensa del voto como instrumento de cambio. Esa cruzada ha ido generando un movimiento nacional de respaldo a una solución unitaria en Venezuela, a una gran coalición nacional para el cambio. Hemos decidido que las primarias son una gran oportunidad para presentar una candidatura independiente capaz de generar esa gran coalición nacional. Usted es un líder independiente y bueno, ahora tiene el respaldo de un partido político. ¿Cuáles son esas cualidades, esos motivos que hoy lo llevan a aterrizar al partido Movimiento por Venezuela? Bueno, Movimiento por Venezuela apoya mi candidatura y aspiro que todos los partidos de la oposición venezolana terminen apoyando. Acuérdense ustedes que vamos a unas elecciones primarias, no vamos a unas elecciones nacionales. Las elecciones nacionales son en el 2024 o cuando al señor Maduro se le ocurra convocarlas. En este momento estamos en unas elecciones internas. ¿Internas entre quién? Entre un sector de la oposición venezolana, unos partidos de la oposición venezolana. Hay otros, como tú lo sabes perfectamente, que no van a las primarias y son de oposición. Y hay además un 60% de venezolanos que no está con Maduro y no está con los partidos de oposición. La candidatura independiente tiene en primer lugar la ventaja de poder unificar a todos estos partidos. No es una candidatura de una parcialidad política específica ni de una ideología restringida. Es una candidatura abierta a todos los partidos y más allá de los partidos. Si yo llego a ser el abanderado de las primarias en las elecciones del 22 de octubre, al día siguiente buscaré al resto de los partidos de oposición que no participaron en la primaria para incorporarlos. Y buscaré sobre todo a ese 60% de venezolanos que no apoya la gestión de Maduro y no apoya en este momento la oposición, para convertir ese 80% de ciudadanos, casi todo el país, que rechaza la gestión de Maduro, en una mayoría política capaz de derrotarlo en el 2024. Para derrotar a Maduro y al régimen autoritario madurista se requiere una aplastante victoria electoral. Una aplastante victoria electoral que sea capaz de cobrar el triunfo, teniendo testigos en cada mesa. Son 160.000 testigos que debemos localizar, entrenar, preparar, llevar a las elecciones el día de las elecciones y atenderlos mientras duran las elecciones, porque necesitamos las 40.000, las 35.000, las que sean actas de mesas electorales para cobrar el triunfo. Y sobre todo una gran mayoría que sea capaz de soportar al nuevo gobierno. El nuevo gobierno que resulte en Venezuela después de este desastre que ha dejado el chavismo como movimiento y Maduro particularmente, es un gobierno que encontrará un país en una situación de catástrofe realmente. Para echar a andar a Venezuela, en principio con la Asamblea Nacional actual, con los tribunales actuales, con la Fuerza Armada actual, con los gobernadores actuales, se requiere un apoyo nacional. Un apoyo de todos. Mire, cuando digo todos, digo los partidos de la oposición, pero digo los gremios, digo los sindicatos, los trabajadores del campo y de la ciudad, los dirigentes vecinales, los sectores honestos de las Fuerzas Armadas, que los hay y muchísimo más de lo que la gente cree. Todos. Somos todos los venezolanos, como lo hemos hecho en situaciones terribles anteriores que ha vivido nuestra historia. Porque este es un país, en general los pueblos se crecen en las dificultades, pero este particularmente en las dificultades se ha crecido. Ha pasado por el desastre que fue la guerra de independencia, Venezuela no quedó nada, el desastre que fue la guerra federal, y este desastre que es tan grande como eso sin que haya ocurrido ninguna guerra, es impresionante. Pero bueno, nos recuperaremos de eso como nos recuperamos de la guerra de independencia, constituimos la República de Venezuela, como nos recuperamos del desastre de la guerra federal y como nos recuperaremos de este desastre y recuperaremos la República, democratizaremos de nuevo el país
y retomaremos la senda del progreso. Usted está entre varios candidatos que, bueno, desde hace tiempo tienen aspiraciones por la presidencia de Venezuela. Hablamos de María Corina Machado, hablamos de Capriles, por ejemplo, Manuel Rosales, y sin ir tan lejos, bueno, casi un caso eventual, Superlano, que también comienza a subir en las encuestas. ¿Cuál es la propuesta de Andrés Caleca frente a esta diversidad de nombres y propuestas ante el país? Bueno, en primer lugar, mi reconocimiento a todos ellos. Todos han sido unos luchadores políticos constantes que han puesto en peligro incluso su vida en varias ocasiones, su libertad personal. Casi todos los que me nombraste han estado presos en algún momento determinado. Otros han sido golpeados en la calle, inhabilitados políticamente. En primer lugar, mi reconocimiento a ellos. El tema está, ¿qué puedo sumar yo por encima de ellos? Que ellos son representantes de una parcialidad política específica. Yo lo que les propongo a todos es que para poder ir al encuentro entre todos y al encuentro del país que no está aquí todavía, sería preferible un candidato independiente que no represente, como ya lo dijimos, una parcialidad política o una ideología restringida, porque ese 80% que rechaza Maduro y que necesitamos para poder recuperar este país es un 80% variopinto. Ahí hay socialcristianos, ahí hay socialdemócratas, si hablamos de las viejas ideologías. Ahí hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay empresarios, hay trabajadores, hay gremios, hay empleados públicos, por cierto. Hoy en el acto de San Felipe había un grupo muy grande de empleados públicos que ya no les importa que los vean en un acto de oposición. A toda esa gente hay que unirla. Ahora, a toda esa gente la une una ideología específica, un partido específico, no. La realidad de Venezuela es que necesitamos un movimiento que logre unificar a esa gran mayoría del país. Eso es lo que estoy proponiendo. Con una propuesta, por cierto, que no es de revanchismo, no es de venganza. No estoy proponiendo freír cabezas de chavistas, como propuso alguien hace tiempo, ¿de acuerdo? Refiriéndose a otra gente. No, estamos proponiendo precisamente lo contrario, la reconciliación del país para poder salir adelante. Venezuela vive una crisis, una catástrofe realmente humanitaria muy compleja. Necesitamos a todos desde el punto de vista político y a todos desde el punto de vista económico. Fíjate tú, se discute mucho que si es el Estado el que puede salir del tema del país, que si es el mercado, la inversión privada. Señores, ¿qué estamos hablando? Estamos en una situación prácticamente de una economía de guerra, de traumatismo posguerra. Necesitamos a todos, a muchos estados y a muchísimos mercados. Todas las inversiones extranjeras, nacionales que tengan que venir, vendrán. Y el Estado tiene que hacer todo el esfuerzo, primero, para reinsertar al país en los organismos y en el sistema financiero internacional. Y segundo, para resolver problemas muy concretos que hay en Venezuela. La pobreza, 82% de los ciudadanos viviendo por debajo de los niveles de pobreza. El agua, no hay agua. ¿Quién va a resolver el problema del agua si no es el Estado? La delincuencia. Electricidad. La electricidad. ¿Quién puede resolver el problema de generación hidroeléctrica de Venezuela, que es un tema que no es rentable? El Estado. ¿Quién puede recuperar, por ejemplo, la industria petrolera? ¿Y quién puede recuperar las empresas básicas de Guayana? La inversión privada. Todos nos necesitamos aquí. Pero cuando digo inversión privada no es para unos bodegones, que es lo que hacen esto, ¿no? Se roban unos reales y montan viejos bodegones. No, inversión privada para recuperar la industria, para recuperar la agricultura, para recuperar la pesca, para recuperar la generación, la transmisión, la distribución eléctrica, para las telecomunicaciones en el suelo. ¿Qué país puede en el siglo XXI desarrollar el aparato productivo si no hay telecomunicaciones? No hay internet, no hay ni teléfonos en Venezuela. No hay salario, imagínate tú, un país que no tiene moneda, la moneda no existe en la práctica. Esta gente acabó no solo con la memoria de Bolívar, sino con el Bolívar. Lo único que le falta es tumbar las estatuas del Libertador. Usted mencionaba el aparato productivo y bueno, mencionando a Yaracuy, me imagino que ha tenido también oportunidad de conocer un poco cuál ha sido la dinámica, sobre todo en el aspecto agroalimentario, y es algo que se está presentando en todo el país. Para nadie es un secreto que Yaracuy es un estado importante en el aspecto agroalimentario, y bueno, sucede que muchos productores tienen sus fincas solas, no porque estén expropiadas, algunas fueron expropiadas y bueno, que ya no sirven para nada, pero también es cierto que muchos productores tiraron la toalla.
dejaron sus fincas bueno, echaron a morir sus fincas porque sencillamente la delincuencia, y hay una especie de divorcio por parte de las autoridades de seguridad. Aquí el abigeato en el estado de Yaracuy, por ejemplo, es tremendo. Entonces, ¿cómo acelerar el aparato productivo, agroalimentario? Cuando hablo de agroalimentario también involucramos, por supuesto, la ganadería, la agricultura, activar todo ese aparato productor. ¿Cuál es la propuesta que usted le hace específicamente a los productores venezolanos y yaracuyanos? Mira, en primer lugar, el Estado tiene que tomar conciencia del problema. Aquí estamos en presencia de una alianza de gobierno que es entre unos sectores trasnochados, despóticos, autoritarios de la izquierda venezolana, estalinista, con el militarismo secular de la historia del país, unos militares que se quieren coger el país, y unas bandas criminales. Tú lo has señalado, las bandas criminales cogobiernan a Venezuela, desde las cárceles de Tocorón, desde distintas cárceles del país. Una cosa, además, no solo bandas criminales nacionales, sino que le han permitido la entrada a bandas criminales de los desmovilizados de la guerrilla colombiana, por ejemplo, de los carteles de la droga a nivel internacional. El Estado tiene que poner coto a esa situación. Los empresarios venezolanos, no solo los ciudadanos, los empresarios particularmente, son el sujeto prácticamente de extorsiones permanentes. Tú acabas de hablar del caso de Yaracuy, me lo comentaban esta mañana un grupo de agricultores que fue de productores agropecuarios que fueron a la reunión. No, tuvieron que abandonar la hacienda porque sencillamente les robaron todo, tenían su vida y la de su familia en peligro. Pero adicionalmente, se acabaron los días de penetración rural en Venezuela, se las comió el monte. Totalmente. Se acabaron los sistemas de regadío. ¿Cómo puede haber agricultura sin agua? El país del Orinoco, del Caroní, del río Apure, del delta del Amacuro, sin agua por la tubería, no solo para bañarse la gente, que tampoco tenemos, sino para el regadío. Esa función del Estado. Venezuela lo hizo. Venezuela salió de aquel atraso de 100 años atrás y logramos que Venezuela se levantara entre trancas y barrancas, con dificultades, porque no era perfecto. Ahora tenemos que levantar a Venezuela otra vez, pero tenemos que levantarla en el siglo XXI. Ya las claves y las condiciones del siglo XX pasaron. Nosotros vamos a una economía de otra naturaleza. Para eso requerimos que vengan los capitales internacionales y los venezolanos que están afuera, porque con los capitales no solo viene el dinero fresco, viene la tecnología, viene un nuevo tipo de relaciones, viene la economía 5.0. ¿Cómo podemos nosotros afrontar el siglo XXI si no abrimos el país a la gran inversión extranjera? ¿Y cómo atraemos la gran inversión extranjera si el Estado no hace un esfuerzo gigantesco para recuperar la infraestructura, la confianza, la institucionalidad del país? Por supuesto, un gobierno de Andrés Caleca no podrá hacer todo esto. Un gobierno de Andrés Caleca será un gobierno de transición, un gobierno que sentará las bases para que esas cosas sean posibles. Porque entre otras cosas, Andrés Caleca no será presidente 2 veces. La primera proposición de materia constitucional que haremos, si llegamos a tener la presidencia de la República, es eliminar la reelección indefinida de los cargos de administración pública electos. En el caso del presidente de la República, aun cuando hubiese y se aceptase una segunda reelección, Andrés Caleca no iría. Yo propongo un gobierno de transición para que después, en condiciones de normalidad democrática, en condiciones de recuperación económica, en condiciones de elecciones libres y transparentes, todas las opciones puedan competir. Por eso hablo de un gobierno de unidad en este momento, para crear las bases, entre otras cosas, para que los partidos se recuperen. Porque gran parte del problema que tiene Venezuela en este momento es que la redemocratización de la sociedad no será posible en última instancia hasta que no estén fortalecidos los partidos políticos que han sido prácticamente liquidados por la acción de 23 años de un régimen autoritario. Andrés, ya al término de nuestra entrevista no puedo dejar de preguntarte acerca de los recientes acontecimientos que se han llevado a cabo en el CNE, esta reciente renuncia de rectores y además el presidente del CNE, bueno, como expresidente del CNE. ¿Cuál es tu análisis sobre estos hechos? Porque muchos opinan que, bueno, sencillamente
el gobierno está jugando al desgaste del elector, es algo que ya el gobierno viene jugando desde hace tiempo, o que este CNE no le sirve a este gobierno para los eventos electorales que se avecinan, de un experto que ha pasado por allí. ¿Cuál es tu análisis en este sentido? Mira, llegar a una conclusión en este momento cuando están los acontecimientos en pleno desarrollo, como decía aquel periodista, ¿te acuerdas? Los acontecimientos están en pleno desarrollo, de manera que estamos observando. Llegar a una conclusión de qué pasó o qué va a pasar es difícil. Nosotros podemos hacer varios escenarios. Vamos a empezar por un punto. Fíjate tú lo que tú mismo acabas de decir en la pregunta y que el país lo entiende. Renunciaron los directores chavistas del CNE y ahí estamos violando la Constitución. El CNE dice la Constitución de la República, esa de Chávez, esa del 99, dice que los miembros del Consejo Nacional Electoral tienen que ser unos ciudadanos independientes de toda militancia política. Ah, no, esta asamblea del 2020 eligió a 3 chavistas y 2 opositores. Todos violando la Constitución, todos, los chavistas y los opositores. Ahí empieza la desconfianza con el Consejo Nacional Electoral. Todo lo que hagan nos produce sospecha. Si los tipos hubieran dicho hoy, en vez de renunciar, si hubieran reunido esos 2 chavistas y dan una rueda de prensa diciendo acabamos de decidir apoyar con todo nuestro esfuerzo a las primarias de la oposición, uno de los primeros que piensa, ¿por dónde vendrán? ¿Dónde estará la trampa? Porque no tienen ninguna credibilidad lo que hagan ni lo que digan. Han renunciado. Lo primero que uno piensa es que es una maniobra contra las primarias. Sin embargo, han dicho después hoy en su rueda de prensa esta mañana, según leí, que está en San Felipe, no hay buena señal, etcétera, ¿no? Han dicho lo que dice la ley de régimen administrativo. Es decir, nos mantendremos en el puesto hasta que seamos sustituidos. Si eso es así, el tema de las primarias no está en el medio de la jugada. Lo que sí está en el medio de la jugada, sin ninguna duda, lo has dicho tú mismo en tu pregunta, el permanente asedio del gobierno a la propensión de votar de los venezolanos. Cada vez que aumenta el interés de votar, bien sean unas primarias o bien sean unas elecciones nacionales, el gobierno empieza con una campaña para desestimular al votante. No saldremos de aquí de ninguna manera, no nos sacarán de Venezuela, ni con balas ni con votos nos iremos. Yo les digo, se van a ir sin balas y se van a ir con votos, porque Venezuela ya se cansó de ese cuento, Venezuela ya se cansó de ese chantaje, de esa amenaza. La gente ya no tiene nada que perder, se lo quitaron todo, le quitaron hasta el salario, la salud, la educación de los hijos. ¿Qué tenemos que perder los venezolanos? Los vamos a sacar en el 2024. Las primarias irán con el CNE o sin el CNE. Es la seguridad de esto. Si no va el CNE a las primarias, autogestionaremos las primarias. Mi equipo, por cierto, recordaste, yo fui presidente del CNE, la gente que trabajó conmigo en el CNE me conoce y me apoya. Hemos creado, si es necesario, una plataforma para que la gente pueda votar autogestionada en las elecciones primarias sin necesidad de ninguna maquinita del CNE de forma automatizada. Existe la tecnología, la tenemos, la hemos desarrollado. Si la comisión de primaria lo quiere, se la presentamos a ella y al resto de los candidatos, porque no crean que es una cosa mía. Gente que viene, ingenieros, informáticos, exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral, exfuncionarios del Consejo Supremo Electoral, que fueron los que migraron de la votación manual a la votación automatizada que hoy conocemos. No quepa la menor duda, las elecciones primarias van con CNE o sin CNE. Y en el último caso de que las elecciones primarias no fuesen, porque la declaran inconstitucionales, ilegales, cualquier cosa, cualquier atropello que haga el gobierno, no tengan la menor duda de que iremos a una candidatura unitaria y los derrotaremos en el 2021. Última pregunta ya, Andrés. El último corte del CNE habla de 3.5 millones de venezolanos que no están inscritos en el registro electoral. Principalmente es porque solamente hay una seccional del CNE por cada estado. Aquí en Yaracuy hay casos, por ejemplo, jóvenes que viven en municipios muy aislados y no han podido venir a la capital para poder inscribirse en el CNE. Hablamos de 3.5 millones de venezolanos. ¿Usted cree que con este tiempo que queda hasta el 22 de octubre de la primaria hay chance para inscribir a toda esta cantidad de personas si hubiera una disposición por parte del CNE? Posiblemente para las primarias no, pero nosotros tenemos que luchar, la oposición venezolana. En eso tengo yo año y medio. Claro, dándole vuelta a Venezuela, hablando con los dirigentes políticos de todos los partidos y de todos los gremios, de todos los sindicatos, de toda la sociedad civil organizada. Señores, así como se lucha por el salario, así como se lucha por el agua, así como se lucha por la luz,
hay que luchar por los derechos electorales. El primero es el derecho a votar para elegir al presidente de la República. Tú me hablaste de 3,5 millones de nuevos votantes, pero es que hay 2 millones de votantes ya inscritos en el registro electoral que se han mudado internamente en el país, han migrado internamente y que tienen que actualizar sus datos del CNE. Tampoco, si las elecciones son mañana, pudieran votar. Y 4,5 millones de venezolanos en el exterior, cedulados, inscritos en el registro electoral, que tienen que actualizar sus datos, y tampoco, estamos hablando de la mitad del registro electoral, que si las elecciones son mañana no tienen derecho al voto. Allí empieza el fraude electoral del gobierno, porque el fraude no se comete el día de las elecciones, el fraude es un fraude continuado, y contra ese fraude, la actitud y la respuesta de la oposición no puede ser ponerse a llorar, o llegar a la conclusión de que en dictadura no se vota, que no sé quién inventó eso alguna vez en la vida. La conclusión es luchar por los derechos, porque este gobierno no da derechos sino los quita, y los regresa solo con la presión de la población. Y así como los maestros presionaron en todo el país porque le iban a robar su bono vacacional el año pasado y el gobierno reculó, así debiéramos estar todos los dirigentes políticos, todos los dirigentes sociales, en este momento exigiéndole al CNE, en cada oficina regional, que son las únicas que tienen abiertas, debiéramos estar ahí todos los días, un piquete de ciudadanos en cada una de las 23 oficinas, exigiendo que abran el registro electoral permanente, no solo en las oficinas del CNE, sino en las capitales de los municipios, en cada parroquia, en los liceos, en las universidades, en los centros comerciales, que se empiecen a hacer ferias de inscripción electoral. Mira, cuando yo fui presidente del Consejo Nacional Electoral en el año 99, no solo que teníamos las 23 oficinas del CNE, sino que en cada municipio teníamos centros de inscripción electoral, en las bocas del metro de Caracas, en los centros comerciales. Designamos a los directores de todos los liceos del país como agentes de inscripción electoral para que los muchachos de 5 años de bachillerato pudieran inscribirse ahí mismo en el liceo. La intención era que votara la gente, porque esa es la intención de la democracia y el mandato que tiene el CNE. Así como la gente tiene un derecho de votar para elegir el presidente de la República, constitucionalmente escrito, el CNE tiene la obligación constitucional de garantizar ese derecho. Este gobierno no lo garantiza. Si fuera por este gobierno que no votara nadie, mejor. Es más, por este gobierno, si no hubiera elecciones, mejor. Hacen elecciones porque no les queda otro camino, pero entonces las quieren hacer trucadas. Ahora hay que luchar por eso. Una de las cosas que le he propuesto a todos los partidos, a todos los niveles, señores, la gran lucha en este momento, más que la lucha por candidaturas, que es importante, por supuesto, pero más que importante que eso es la lucha por las condiciones electorales. No nos dejemos quitar la elección del 2024, donde podemos ganar perfectamente, pero el secreto está en nosotros mismos. No esperemos del gobierno nada, ni de nadie, no esperemos nada de nadie, de nosotros. Conquistar las condiciones electorales mínimamente indispensables y defender nuestro voto, que es el otro tema. Si nosotros no cubrimos las 40.000, las 35.000 mesas, no sé cuántas se irán a abrir, de testigos de la oposición, si nosotros no tenemos las 35.000 y 40.000 actas de escrutinio que emiten las máquinas al final de la votación, nos roban las elecciones, porque nosotros no vamos a una confrontación, a una fiesta electoral democrática con un adversario democrático capaz de reconocer su derrota. Nosotros vamos a una confrontación electoral contra un régimen autoritario, que lo único que le interesa es mantenerse en el poder para seguir robando y saqueando el erario de la nación. Bueno, muchas gracias, candidato. Gracias también por su visita a Yaracuy y a todos los amigos de ¿Qué pasa en Venezuela?